Buenas noches con todos, colegas residentes. Y bueno, yo soy la doctora Andrea Zucaridrogo, soy residente de la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Rebagliati. Y bueno, estoy en el segundo año actualmente. Y bueno, me invitaron para poder hablarles acerca de este tema, que es la infección asociada a catéter de diálisis peritoneal, ¿no? Un tema que quizás a ustedes les interesa bastante, siendo de la especialidad de nefrología. Bueno, básicamente he tomado en cuenta tanto las guías de la ICPD del 2022 como la guía clínica de la Sociedad Española de Nefrología para la prevención y tratamiento de la infección peritoneal en pacientes con diálisis peritoneal, ¿no? En general, los objetivos de esta presentación es de conocer a los microorganismos más asociados con la infección por pacientes que tienen diálisis peritoneal y tratar de enfocar de manera adecuada el tratamiento empírico y posteriormente el definitivo con el aislamiento microbiológico, ¿no? Así como tratar de también mejorar las medidas de prevención para evitar las infecciones asociadas al catéter de diálisis peritoneal. Eh, en general, las infecciones peritoneales constituyen una de las complicaciones, por no decir la complicación más frecuente, más conocida, asociada a los pacientes que cursan con diálisis peritoneal. Y durante décadas ha sido justamente un principal obstáculo para su desarrollo, ¿no? La peritonitis infecciosa en sí, que es la entidad más peligrosa asociada a estas infecciones, es la inflamación de la membrana peritoneal causada por justamente la infección de la cavidad peritoneal, ¿no? Como vemos acá, Em, como vemos acá, básicamente lo que ocurre es que hay una, una ruptura de la membrana normal para que pueda ingresar el catéter de diálisis peritoneal, ¿no? De esa forma, se pierde la barrera natural y es más fácil que los gérmenes puedan ingresar a la misma, ¿no? Por eso es que los gérmenes que están más asociados generalmente son los gram positivos, aunque dependiendo de los casos y ahora es más frecuentemente que también estén asociados microorganismos gram negativos. No, en general existen dos tipos de diálisis, que es la peritoneal continua ambulatoria y la automatizada, ¿no? Siendo la más frecuente entre los pacientes la continua ambulatoria porque no requiere de mayor tecnología, en cambio la automatizada sí requiere de un equipo especial, ¿no? Que en otros países es relativamente frecuente. Entonces, la infección asociada a diálisis peritoneal se define por la invasión de la cavidad peritoneal, incluyendo la membrana peritoneal, los tejidos adyacentes, el líquido de dializado, esto por agentes infecciosos y la respuesta inflamatoria consiguiente, ¿no? Que es la que habitualmente se hace visible el problema y conduce al diagnóstico. Pueden ser varios microorganismos los asociados. El más frecuentemente son los gram-positivos, los estafilococos, que puede ser tanto el aureus, que se asocia a una infección un poco más grave, un poco más tórpida, pero también los coagulase negativos como el epidermidis, por ejemplo, ¿no? Y otros microorganismos como los gram negativos, por ejemplo, el E. coli, pseudomonas, ¿no? O incluso ya un poco más raro, pero también puede estar presente las causas fúngicas que generalmente están asociadas con cuadros refractarios recidivantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las soluciones dialíticas que ingresan a la cavidad peritoneal alteran la concentración y la función de las defensas peritoneales, haciendo esta que se altere también la población celular de las mismas y dentro de ellas la población celular que media la inmunidad, como los macrófagos, los leucocitos, linfocitos, células mesoteliales. Entonces, por eso es que ese es un componente importante en la patogenia que los hace más propensos también a la infección. En las últimas 3 décadas, sin embargo, se ha contemplado una disminución de la incidencia de las infecciones peritoneales en pacientes con diálisis peritoneal. Y esto es justamente a que se está tomando bastantes medidas preventivas, tanto, por ejemplo, en las soluciones de dializado, también a los sistemas, por ejemplo, se menciona que ahora tienen doble bolsa, así como las medidas de por sí de higiene y de asepsia y antisepsia del personal que lo realiza o en todo caso de la misma persona que se realiza, porque muchas veces este procedimiento es realizado en casa por los mismos pacientes, ¿no? Y vemos algunos de los países y algunas incidencias no necesariamente en el mismo año. Vemos que, por ejemplo, en el año 2010 Israel tuvo una gran incidencia de estas infecciones, ¿no? Y otros países como China, a pesar de su gran población, han tenido a través de los años una muy baja incidencia.
Existen factores de riesgo modificables y no modificables. No, dentro de los modificables es importante el tabaquismo, la presencia de mascotas, animales domésticos en la casa, ¿no? Justamente asociado a lo que estábamos comentando de la higiene que se debe tener por el mismo paciente al momento de hacer este recambio de los líquidos, e incluso la lejanía a la unidad de diálisis, ¿no? Mientras más lejos está, más tiempo demora en llegar y por ende más tiempo hasta que la atención sea, hasta que la infección sea atendida. Y si bien existen algunos casos que son complicados, que generalmente son un 10 al 20%, en general, en la mayoría de los casos tienden a tener una evolución favorable, una respuesta favorable al tratamiento. Es por esto que es importante el diagnóstico temprano y un correcto enfoque de estos casos, ¿no? Y los casos que, como les menciono, son de 10 al 20% que van mal, generalmente son asociados a gérmenes que desarrollan una infección turbia, la, como Staphylococcus aureus, como Pseudomonas y como hongos. Y lo que pasa es que los pacientes generalmente pueden tener una retirada temprana del catéter, pueden recidivar la infección, puede haber fallo de la membrana, inclusive pues, pueden fallecer. Para hacer el diagnóstico de una infección asociada a diálisis peritoneal, tenemos que, por un lado, debemos tener la clínica asociada, ¿no? Dolor abdominal, signo de rebote, náuseas, vómitos, puede haber fiebre, inclusive algunos escriben hasta diarrea. Por otro lado, la confirmación microbiológica es altamente importante, pero antes de eso, porque la confirmación microbiológica va a demorar generalmente, podemos tener o ayudarnos de la presencia del drenado peritoneal turbio, ¿no? Y esto que tiene que cumplir ciertos criterios, como por ejemplo que el citoquímico de este drenado debe ser por lo menos de 100 leucocitos por mililitro y con más de un 50% de polimorfonucleares. Y la toma de la muestra debe cumplir ciertos criterios. Debe ser por lo menos de 50 mililitros del líquido dializado, debe ponerse la muestra en frascos de hemocultivos con 5 a 10 mililitros por cada frasco, deben ser conservadas a menos de 4 grados Celsius y por lo menos lo ideal es que sean procesadas dentro de las 6 primeras horas de obtención de la muestra. Luego de todos estos y con los criterios diagnósticos es que llegamos a un diagnóstico de peritonitis, ¿no? Y en cuanto al aislamiento microbiológico, tenemos que la frecuencia va a variar. Como les mencionaba, las series aún describen la mayor presencia de gram positivos, pero primero los estafilococos C negativos, seguidos por los estafilococos aureus, ¿no? Y luego otros gram positivos. Y en cuanto a gram negativos, en concordancia con la misma cavidad abdominal y los gérmenes que están habitando comensalmente en la Escherichia coli, Pseudomonas y otros gram negativos, ¿no? También puede ser causado por hongos, dentro de esto es la más frecuente las especies de cándidas, y hay un grupo que se tienen también de cultivos negativos, ¿no? Y en ese caso también hay eh, alguna forma de actuar. Y esto va variando, ¿no? Según los continentes, pero igual vemos siempre una predominancia, por lo menos hasta el momento, de los gram positivos. En cuanto al tratamiento, pues, como al inicio no se tiene un aislamiento microbiológico, entonces el tratamiento inicial va a ser empírico, ¿no? Y justamente debemos cubrir, por lo ya mencionado, bacterias gram positivas y gram negativas. Y eso también va a tener que ver con factores de la misma población, si ha recibido antibiótico previamente, si ha tenido infecciones previas, y también con el mapa microbiológico de la localidad donde se tienen estos pacientes. Acá tenemos algunos esquemas de tratamiento para que lo puedan revisar. Básicamente, como les menciono, para cubrir gram positivos se puede usar las oxas, si es sensible, si es resistente, vancomicina, que es uno de los esquemas que más se usa a nivel mundial y que las guías en realidad las recomiendan. Y también la recomiendan porque como la administración del tratamiento va a ser intraabdominal, justamente la vancomicina se va a dar una dosis cada 5 días, ¿no? Siendo bastante pertinente, bastante cómodo para el paciente, ¿no? Y hay las otras opciones para cubrir también gram negativos, ¿no? Como en los primeros días la inflamación puede ser bastante importante,
podemos aplicar analgésicos como lidocaína, hacer lavados varios para que esto también ayude un poco al dolor. Y heparina en los casos que se sospeche de que riesgo de trombosis o de coagulación. La mayoría de los casos tiende a evolucionar favorablemente, en un 70-90% de los casos, pero aquellos tórpidos hacen complicaciones bastante graves, ¿no? Y si tenemos un caso que no hay una evolución favorable en el quinto día, nos hace o nos debe hacer considerar la retirada del catéter. Esto también asociado si, por ejemplo, vemos una especie de Staphylococcus aureus o una especie fúngica o de pseudomonas, también tenemos que no va bien con el tratamiento, tenemos que considerar retirar el catéter, ¿no? A pesar de que es un catéter valioso, igual se debe de considerar en ciertos casos, ¿no? Y en cuanto a lo que nos dice la guía española, en este caso acerca de los lavados peritoneales, como les mencionaba, también menciona que estarían a favor, aunque con un nivel de evidencia intermedia, para justamente aliviar el dolor, mejorar la mecánica de la diálisis peritoneal, ¿no? En cuanto a la administración del antibiótico, ¿cuál es la vía más apropiada? Ellos recomiendan también la vía intraabdominal, siempre que el entrenamiento de la persona que la administra lo permita. Em, Luego, la diferencia o cuál sería eh, mejor entre los tratamientos intermitentes o continuos, depende del germen que se quiere enfocar, depende del régimen que se pueda usar y también del entrenamiento de la persona, ¿no? Ambos son válidos, ¿no? La duración del tratamiento va a variar, ¿no? De 2 semanas en los casos asociados a gérmenes no tan agresivos hasta un mes en los gérmenes agresivos como pseudomonas o estafarios. Y en cuanto al cultivo negativo, representan de un 10 al 30% de las infecciones de diálisis peritoneal. Y lo que se tiene que hacer es, de inicio, asumir que estaría causado por un gran positivo, ¿no? Si ya luego al tercer día no evoluciona favorablemente, tiene una evolución lenta, empezar a complementar la terapia antibiótica. Y luego, si hay una refractoriedad al quinto día, se debe repetir el cultivo e inclusive valorar algún otro tratamiento alternativo e incluso ver si es necesario la retirada del catéter. Mm, en cuanto a la peritonitis recidivante, es causada por el mismo tipo de germen del episodio previo tras una aparente respuesta buena, ¿no? Es decir, el paciente se curó y luego de un tiempo vuelve a presentar una infección similar por el mismo germen, ¿no? Y esto está más asociado sobre todo a la presencia del biofilm y que se quedan atrapados en los gérmenes que colonizan el catéter y por ende puede volver a causar una infección. En cambio, la peritonitis refractaria es aquella en la cual no hay mejoría, mantiene los síntomas, ¿no? Y esta puede tener varias complicaciones asociadas. Para la prevención existe una prevención primaria y una prevención secundaria, ¿no? La primaria, básicamente, como les mencionaba, con sistemas de doble bolsa, con lavado previo de infusión, entrenamiento adecuado del personal calificado para poder realizar el recambio, con un protocolo estandarizado, cuidado tanto del orificio externo, ¿no? Y en cuanto a la prevención secundaria, algunos mencionan la posibilidad de profilaxis antifúngica en tratamiento antibiótico prolongado, por ejemplo, con fluconazol bioral, y reentrenamiento, estar entrenando constantemente al personal como al paciente para poder hacer unos recambios adecuados. Entonces, para finalizar, los puntos claves de la ponencia sería primero tener un diagnóstico certero, ¿no? Tanto de la clínica, los síntomas que mencionábamos, como los hallazgos en el citoquímico, ¿no? Cómo deben estar los leucocitos, los polimorfonucleares, esto es básico, ya que el citoquímico demora solo unas cuantas horas y podemos empezar un tratamiento empírico adecuado solo con el citoquímico y la clínica, y posteriormente confirmar ello con el aislamiento microbiológico, ¿no? Y que nos va a hacer ya enfocar un tratamiento adecuado, quizás de escalar el antibiótico o progresar antibiótico según sea el caso, ¿no? Luego, el tratamiento empírico es sumamente importante porque es generalmente con el que vamos a empezar. Es muy raro que de inicio tengamos un cultivo positivo con el cual podamos enfocar el tratamiento. Y este debe ser, como les mencionaba, tanto por el ingreso de los gérmenes del exterior, cubrirán positivos, como por el mismo hecho de que estamos en la cavidad abdominal y por ende ahí tenemos
gérmenes comensales gram negativos también los debemos cubrir. Y la prevención es primordial, es lo que ha hecho que en las últimas décadas haya bajado notablemente la tasa de infecciones asociadas a catéter de diálisis peritoneal y es lo que también se debe hacer hincapié en todos los centros dialíticos de diálisis peritoneal, así como en los usuarios del mismo. ¿No? Bueno, eso es todo de mi parte por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Doctora, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Sí, doctora, dígame. Quisiera saber qué tratamiento empírico podríamos dar nosotros en nuestro hospital. Ah, ya, sí, bueno, excelente pregunta, doctora. En realidad, en nuestros pacientes son pacientes como el mismo nivel del hospital es un hospital nivel 3, entonces no llegan pacientes ambulatorios, ¿no? Generalmente llegan pacientes ya que se han estado viendo en centros dialíticos, ¿no? Y que por ende tienen riesgo de hacer infecciones por gérmenes resistentes. Entonces, un esquema que se plantea según la guía es vancomicina para cubrir gram positivos y con la dosis, como le menciono, intraabdominal sería lo ideal, aunque generalmente acá aún me parece que no se hace. Y asociado a un antibiótico que cubre gram negativos, ¿no? Como puede ser el caso de ceftazidima, por ejemplo, ¿no? Este, Muchas gracias, doctora. Gracias también. Bueno, doctores, muchas gracias por su tiempo. Creo que ya se va a terminar la reunión. Espero que haya podido ser de su agrado la exposición. Buenas noches.